Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Hoy nos encontramos en esta cuarta sesión de claves para pensar la sexualidad en el mundo contemporáneo. Y pues hoy vamos a tratar de hilar algunas cuestiones que hemos planteado en las sesiones pasadas con lo que puede significar regular la sexualidad en la era de la diversidad sexual, ¿no? Una era en donde celebramos cada vez más el reconocimiento de derechos a personas LGBTIQ+, en distintos países, donde nos encontramos con cierta frecuencia con noticias que anuncian la legalización del matrimonio igualitario, la legalización de la adopción en distintas partes del mundo, pero donde vemos también, pues, por supuesto, noticias que nos muestran toda una ola conservadora, ¿no? En países de Europa, en Estados Unidos y también aquí en América Latina que quieren muchas veces limitar estos derechos que, pues, hemos adquirido a través de distintas luchas, ¿no? Más allá, un poco de pensar esta cuestión de si hemos avanzado o no hemos avanzado en derechos, que está planteada en unos términos que a mí me parecen problemáticos, ¿no? Esta narrativa teleológica, lineal, que nos lleva a pensar que estamos evolucionando hacia un grado de perfección cada vez mayor y que asimismo podemos regresar, devolvernos, involucionar. Ahorita en un momento pues, hablaremos un poco de esta narrativa teleológica y de sus problemas. Me interesa, sobre todo lo que me interesa es que pensemos un poco qué pasa en una era que vendría a ser, en una época que vendría a ser supuestamente tan abierta a la inclusión, al reconocimiento de diferencias relacionadas con las orientaciones sexuales y con las identidades de género, pero también con otro tipo de diferencias, ¿no? Diferencias étnicas, diferencias culturales, como un legado del multiculturalismo y de estos giros multiculturales que tuvieron lugar en la promulgación de varias constituciones políticas en países alrededor del mundo, pero también concretamente en América Latina, en la década de los 90 y los 2000. ¿Qué significa hoy pensar la regulación de la sexualidad, ¿no? En esta época de diversidad. Entonces, pues el plan que les propongo es que hablemos en tres momentos sobre estas cuestiones. En un primer lugar, en un primer momento, quisiera introducir algunos puntos para la discusión relacionados con el neoliberalismo y la securitización, que son procesos sin los cuales difícilmente podríamos pensar o entender qué significa regular la sexualidad en la actualidad. En un segundo momento, quisiera que nos detuviéramos un poco a pensar sobre qué ocurre con las relaciones de poder en esta época. ¿Será que somos más libres? ¿Será que pensar la cuestión en términos de más libertad o menos libertad, así a secas, es suficiente para entender lo que está ocurriendo en términos de relaciones de fuerza, violencias, pero también en términos de posibilidades de transformación de la sociedad? Y en un tercer momento, para finalizar, quisiera que conversáramos sobre cuál vendría a ser el sujeto, sujeta, sujete, politique de la diversidad sexual, ¿no? Eh, pues dialogando también con el texto de Leticia Sapsay que teníamos para el día de hoy, que estaba en la bibliografía, ¿no? Y pues mi propuesta es que examinemos un poco qué es lo que constituye a ese sujeto político de la diversidad sexual, pensando que el sujeto político es una figura central a múltiples luchas. Por ejemplo, el sujeto político del feminismo, el sujeto político de las luchas antirracistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que pensemos un poco cómo se delimita, qué incluye y qué excluye esa noción
del sujeto político de la diversidad. Bueno, entonces, pues empecemos un poco hablando sobre neoliberalismo y securitización. Seguramente el término, pues, neoliberalismo les debe ser muy, muy familiar, ¿no? Y muchas veces pensamos que el neoliberalismo nos habla únicamente o principalmente de un proyecto económico, de reformas en el modo como se piensa y se plantean las condiciones laborales, ¿no? Sobre el papel del Estado, ¿no? En la resolución de problemas de distinta índole, ¿no? Pero pues digamos que el neoliberalismo es un proyecto económico, por supuesto, pero también es un proyecto cultural. Y es importante que pensemos en esas dos dimensiones, en lo económico y en lo cultural, cuando hablamos sobre neoliberalismo. Hay una situación que durante algún tiempo desconcertó a varios investigadores e investigadoras, y era que el avance de los llamados nuevos movimientos sociales, dentro de los cuales podemos encontrar a los movimientos indígenas, movimientos afro, movimientos LGBT, entre otros, tuvo lugar en un mundo de creciente implementación de las reformas neoliberales, ¿sí? En el caso de los movimientos indígenas, por ejemplo, estas dos cuestiones parecían, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado nos encontremos con un mundo que cada vez está más marcado por la desregulación de los mercados, en donde el Estado, digamos que suelta esas responsabilidades y deja que el mercado se regule solo, pues aparentemente se regule solo, eh, en un momento en el cual el Estado cada vez más pareciera retrotraerse, ¿no? Y ceder algunas de sus responsabilidades a otro tipo de organizaciones, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, algunas iglesias, entre otro tipo de organizaciones, en un momento, además, donde nos encontramos con una marcada oposición a la garantía y el reconocimiento de ciertos derechos laborales, donde la flexibilidad laboral cada vez inunda más nuestras vidas, momentos en los cuales pareciera que el lema nuestro ahorita debería ser trabajo, luego existo, ¿no? Buena parte de nuestra existencia está dedicada al trabajo, y esto pues bajo el manto de una supuesta autonomía en donde supuestamente podemos ser nuestros propios jefes y jefas, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que en este contexto las luchas indígenas y las luchas de otros movimientos sociales hayan avanzado tanto? Porque definitivamente los movimientos indígenas en América Latina y en otras partes del planeta tuvieron, digamos que, un gran impacto en los debates públicos relacionados con la política, con el pensar la nación, con el reconocimiento de la diferencia y de la diversidad. Entonces, digamos que son dos cuestiones que parecen un poco antagonistas, ¿no? Reformas neoliberales por un lado y reconocimiento de las diferencias por el otro lado, ¿no? Esto va a ser, este supuesto antagonismo va a ser matizado por algunos autores, como Charles Hale, él es un antropólogo estadounidense, que algo que nos va a decir es que es importante que revisemos esa premisa de que uno y otro proceso antagonizan. Y Hale se pregunta si no será posible que el reconocimiento de las diferencias haya servido de base, de punto de apoyo para algunas de las reformas neoliberales o para pensar o para el neoliberalismo, ¿sí? Para el proyecto neoliberal, ¿no? Esto pues parecería ser un poco contraintuitivo, ¿no? Como un sistema que pareciera precarizar
y devorar todo a su paso, de alguna forma va a reconocer como legítima la existencia de cierto tipo de sujetos, sobre todo sujetos que parecieran que dentro de la imaginación política en muchos países parecieran ser sujetos primitivos, entre comillas, antimodernos, ¿no? Sujetos que no se apropiaron de estos regalos, de estos regalos, entre comillas, de la civilización. ¿Cómo es posible que el neoliberalismo, digamos, que vaya a apoyar este tipo de reconocimientos? Y bueno, aquí digamos que tendríamos que remitirnos, ¿no? A un concepto que seguramente les es también muy familiar, que es el de multiculturalismo, un término, multiculturalismo. Ya no se circula tanto como antes. Eso no significa que haya perdido de vigencia, pero hace unos 10, 20 años pareciera que América Latina se estaba volcando, tal vez más 20, 30 años en realidad, ¿no? Que América Latina estaba dando un giro multicultural en la formulación de nuevas constituciones políticas. Colombia en 1991 promulga una nueva constitución que por un lado reconoce que existen otro tipo de religiones, otro tipo de credos y el catolicismo deja de ser la religión oficial, ¿no? Se abre además el reconocimiento de grupos indígenas, de grupos afrocolombianos y de otro tipo de grupos étnicos en el país y pues digamos que asistimos de alguna forma a un boom en la celebración de la diferencia y de la diversidad. En Ecuador también hubo reformas que así no utilizaran el término multicultural o multiculturalista, buscaban reconocer a los distintos pueblos indígenas de ese país. Más recientemente, tal vez el caso, si tal vez el caso más reciente sea Bolivia, que pues, nos sorprendió con la promulgación de una constitución que declara a Bolivia como un estado plurinacional, ¿no? Eh, Bolivia, es decir, sería un país integrado por distintas naciones y en donde los Aymara, entre otros grupos étnicos, pues cobran mucha visibilidad y mucha importancia política. Esta forma, esto que denominamos multiculturalismo, pues tiene una historia que, por lo menos esa historia reciente, la podemos remontar un poco a la década de los 80, ¿no? Y tiene que ver justamente con cómo se mide la democracia de los países, ya no en términos de su homogeneidad cultural, sino del respeto a su diversidad. Y pues esto es un tema sobre el cual, pues, ¿quién podría oponerse en principio? ¿Quién diría que es malo reconocer la diferencia, no? Pareciera que la apertura al reconocimiento de la diferencia necesariamente, automáticamente, va a hacer que nuestras sociedades sean mucho más democráticas, sean más justas y sean más libres, ¿no? Sin embargo, pues aquí tenemos que preguntarnos un poco por qué es lo que reconocemos como diferencia o como diferente. ¿Qué tipos de diferencias consideramos admisibles y cuáles consideramos inadmisibles? El multiculturalismo, pensándolo como proyecto, podemos definirlo como un mecanismo que busca gobernar y regular las diferencias, sobre todo los distintos tipos de conflictos que pueden surgir relacionados con las diferencias en un determinado país o en un determinado territorio. Como saben, durante muchas décadas, la postura de los estados latinoamericanos y pues también en Europa era que frente a los grupos, esos grupos que denominamos minorías, ¿no? Sean minorías migrantes, sean minorías lingüísticas, minorías religiosas, culturales, etcétera, etcétera, la postura era asimilar estos grupos, ¿sí? Lograr que se integraran a la sociedad mayoritaria a costa de la pérdida de esos marcadores que los hacían diferentes. Con el multiculturalismo nos encontramos con una situación muy distinta
en donde no solo se va a enunciar estas políticas asimilacionistas como negativas para el desarrollo de la sociedad, sino en la que se va a celebrar la diferencia y la inclusión de la diversidad. Esto, pues, si bien claramente digamos que es positivo, les decía que el multiculturalismo entonces es un proyecto para dirimir, para resolver aquellos problemas, aquellos conflictos que pueden surgir de la coexistencia de grupos diferentes en un mismo territorio, ¿no? Y en ese sentido, esa puede ser pensado también como un proyecto para gobernar las diferencias, no solo para resolver los problemas que surgen de estas diferencias, sino para organizar las diferencias, sabiendo que, como lo hemos planteado en sesiones anteriores, desde una perspectiva de construccionista, eh, nada, ningún elemento es esencialmente significativo ni puede atrapar un significado, sino que este significado se produce y las identidades se producen a partir de un juego de diferencias, de una diferenciación, de la diferenciación como una práctica permanente. Entonces, el multiculturalismo, este reconocimiento de las diferencias, no es tan neutral o tan apolítico como podemos imaginarnos. Este reconocimiento de las diferencias no reconoce las diferencias en abstracto, sino desde un marco ideológico concreto. Aunque muchas veces se plantea a sí mismo como aideológico, el multiculturalismo parte de una serie de principios ideológicos que han sido principalmente los del liberalismo, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista del liberalismo, hay una serie de depositarios de los derechos, que son los individuos, y esto de plano nos plantea una serie de problemas en el reconocimiento de otro tipo de derechos que no son los individuales, sino los colectivos, por ejemplo, ¿no? En donde grupos indígenas, por ejemplo, demandan que el Estado reconozca ciertos derechos, pero que esos derechos sean derechos colectivos, y ante la primacía de los derechos individuales, los derechos colectivos suelen ser subordinados a los individuales. Me explico. Con frecuencia, los derechos de un grupo indígena a la autodeterminación, por lo menos en Colombia, a poder aplicar su propio derecho, sus propias formas de derecho, sus propias formas de castigo, pueden chocar con lo que para un Estado liberal son los derechos individuales, ¿no? Derecho a tener una ideología política propia, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libre opinión, que en determinados contextos, pues en el contexto de las luchas indígenas, esos derechos individuales no es que se desconozcan, sino pues lo que está en juego es la existencia de los indígenas como grupo, como colectividad, de modo que en algunos momentos los derechos individuales pueden entrar en conflicto con ese reconocimiento de los derechos colectivos, ¿no? Entonces, considerando ese marco que es ideológico, ese tablero en el cual se reconocen las diferencias, que es definido en el lenguaje del liberalismo, tenemos que empezar a preguntarnos por cuáles son los términos en los cuales reconocemos la diferencia y de qué manera las diferencias y de qué manera reconocemos las diferencias, ¿no? Ahora bien, con el neoliberalismo, perdón,
nos encontramos lo que Hale denomina el multiculturalismo neoliberal, que no riñe con el reconocimiento, no solo no riñe con el reconocimiento de las diferencias, sino que se apoya en el reconocimiento de esas diferencias, en las diferencias de minorías o de grupos entre comillas minorizados como los indígenas, ¿no? Tenemos pues entonces que entes como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han apoyado en América Latina a grupos indígenas y han apoyado la participación de los grupos indígenas, ¿no? En estos proyectos que buscan reafirmar su identidad, reafirmarse como proyecto político, reafirmarse como colectividad, como grupo, ¿no? Y en el momento en el que estas entidades apoyan esta serie de reclamos, digamos que no lo hacen de forma desinteresada, ¿no? Eh, el apoyo a este tipo de reclamos no es un apoyo irrestricto, no es un apoyo que se dé, eh, no es que apoyen todo tipo de iniciativas que llevan a cabo los grupos indígenas y los movimientos indígenas. Las apoyan siempre y cuando se ajusten a ciertos criterios y a ciertos principios, ¿sí? Con ello, pues, logran de alguna forma eh, regular en qué términos los grupos indígenas reivindican su propia diferencia ante el Estado o ante organismos internacionales como este tipo de bancos, ¿no? Con ello también buscan que los reclamos de los grupos indígenas no sean muy radicales, entre comillas, desde la perspectiva liberal y neoliberal de de estas entidades y de los burócratas tampoco, que no sean demandas demasiado radicales, sino que sean, entre comillas, razonables, es decir, que se ajusten a ese lenguaje del liberalismo y del neoliberalismo. Esto pues nos lleva a una situación un poco paradójica o aparentemente paradójica, pero pues como vemos no lo es. Una situación en la cual este tal vez haya sido, pues en las últimas décadas, ciertos grupos minorizados hayan encontrado unos espacios de interlocución, unos espacios de visibilidad y de incidencia política que no, pues que eran inimaginables hace varias décadas, ¿no? Al mismo tiempo que se profundiza ese proyecto neoliberal. Entonces, es un escenario de reconocimiento de las diferencias que al mismo tiempo busca disciplinar esas diferencias. Y pues por supuesto los movimientos, los distintos movimientos sociales, ya no solo los indígenas, sino movimientos LGBT y de otra índole, están poniendo en juego un poco la razón de ser de sus luchas cuando aceptan articularse a esos mecanismos de representación y esos mecanismos de reconocimiento de las diferencias, ¿no? Por fortuna, digamos que muchos movimientos sociales son muy críticos de esa voluntad de inclusión, de esa voluntad de reconocimiento de la diversidad, ¿no? Pero pues, no obstante, se está jugando, repito, en todo ello un poco algo de sí mismo, ¿no? Hasta qué punto se reivindican qué es válido y qué no es válido para esas agencias financiadoras o para el Estado, qué es válido como reivindicación étnica o reivindicación de la diferencia. El neoliberalismo, entonces, es un proyecto cultural también, era lo que señalábamos. Un proyecto cultural que nos va a proponer Charles Hale, modela subjetividades o busca modelar las subjetividades contemporáneas, ¿no? Subjetividades ultra individualistas, ¿sí? Pero de una suerte de individualismo que al mismo tiempo pareciera ser comunitario. ¿En qué sentido? En que sabemos que el Estado pues ha legado buena parte de sus responsabilidades a asociaciones de ciudadanos, a organizaciones no gubernamentales, a iglesias, etcétera, etcétera, quienes han asumido responsabilidades como, o más bien, la oferta de derechos, que ahora son servicios,
a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso lo podemos constatar en muchos de nuestros países con la privatización de todos estos servicios, ¿no? Y son estas organizaciones, ¿no? Pues hay organizaciones indígenas, ONGs indígenas, ONGs LGBTs, ¿cierto? Estas ONGs muchas veces terminan haciéndose cargo de gestionar la educación para distintos grupos, ¿no? O de gestionar la salud para distintos grupos. Entonces, es una situación en donde tenemos unas formas de colectividad, ¿sí? Que parecerían contradecirse con el individualismo declarado del neoliberalismo, ¿cierto? Pero estas formas de colectividad, digamos que no se ajustan a ciertas lógicas de alianza que existían previamente entre estos grupos. Muchas veces son formas de colectividad a las cuales se puede acceder en tanto que los individuos tengan cierta capacidad de consumo, tengan el acceso a ciertos bienes económicos, ¿no? Eh, entonces, digamos que son formas de colectividad que no necesariamente riñen con el individualismo, con una noción de individuo pues, que encuentra la realización de su libertad en buena medida a través del consumo y a través del mercado. Aquí hay términos que han sido muy importantes para distintas luchas sociales, como el término de autonomía, que también están en juego, ¿sí? Porque autonomía, pues podemos pensarlo como una forma de que un grupo, una colectividad o un conjunto de individuos puedan tomar cierto tipo de decisiones frente a cómo quieren vivir su vida, cuáles son sus proyectos de vida, sus proyectos políticos, éticos, de distinta índole, que van a orientar su existencia en el futuro, ¿no? Y el neoliberalismo celebra la autonomía. Una de las cosas que más promueve el neoliberalismo como proyecto cultural es la autonomía, pero aquí la forma como se entiende la autonomía es un poco distinta. La autonomía, pues muchas veces, bajo el proyecto cultural del neoliberalismo, va a ser entendido como la responsabilidad que tiene cada individuo o cada colectividad de organizarse, ¿sí? De organizar su existencia, de proveer su existencia, pero con una serie de recursos muy limitados para hacerlo. Me explico. Si una de las luchas, un componente importante de las luchas indígenas en América Latina y otros países y otras regiones ha sido la autonomía frente a la educación, porque sabemos que la educación ha sido un vehículo colonial para imponer la lengua, para imponer la cultura, para imponer la religión del grupo colonizador, pues muchos indígenas han demandado autonomía ante el Estado para poder impartir el tipo de educación que consideran más apropiada para sus individuos. Este reclamo de autonomía se ha traducido muchas veces bajo el neoliberalismo en que el Estado les dice, perfecto, ustedes se hacen cargo de su propia educación, o sea, eso ya no es responsabilidad del Estado, eso es responsabilidad de ustedes, pero no les proporciona, el Estado no les proporciona los recursos necesarios para que puedan asumir esa forma de educación propia. Entonces esto termina convirtiéndose un poco esta forma de autonomía en el neoliberalismo, no tanto en autonomía, sino en responsabilidad de hacer algo sin tener los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Bueno, mm, y ya digamos que no solo en términos comunitarios, sino en términos individuales, la autonomía bajo el proyecto cultural del neoliberalismo suele ser interpretada y suele ser perseguida por muchas personas como la ausencia de intervención del Estado. Es decir, considero que soy autónomo en tanto que el Estado no haga o yo no siente que el Estado está haciendo presencia en mi existencia o que su presencia en mi existencia es mínima, es reducida. Entonces, considero que ejerzo mi autonomía a través del tipo de mercancías que consumo, a través de los contenidos que consumo en Internet, en YouTube, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso considero que puedo decidir yo quién soy, ¿no? O sea, que puedo ejercer una autonomía sobre mi propia existencia, pero es básicamente a partir del consumo, ¿no? Entonces es el sujeto que se convierte
una de las, digamos que una forma de subjetividad muy concreta que produce el neoliberalismo es la del sujeto que se produce a sí mismo, casi que al margen del Estado y de otro tipo de poderes que antes formaban más parte de su vida cotidiana. Y pues aquí tendríamos que decir que aquello que llamamos el ciudadano diverso, el ciudadano marcado como otro, ya sea en términos étnicos, raciales, culturales o sexuales, pues va a tener una plena cabida en el proyecto cultural del neoliberalismo. Ahora pues voy a hablar brevemente sobre la securitización, otro de los términos que mencionamos la sesión pasada, pero no desarrollamos lo suficiente, ¿no? Y que podemos entender, siguiendo a Diana Ojeda, una geógrafa colombiana, como un proyecto cultural y político de hipervigilancia, ¿sí? La securitización implica un mayor control sobre los cuerpos, sobre la movilidad de los cuerpos, sobre cierto tipo de espacios en la vida cotidiana de las personas, bajo la premisa de que las amenazas de ahora no son exactamente las amenazas de antes. Si para los estados antes las amenazas eran, podían significar otro estado, la invasión por parte de otro estado, un ataque por parte de otro estado, ahora las amenazas no necesariamente son pensadas en términos militares o no son amenazas de naturaleza militar. Entonces, por ejemplo, las migraciones, ¿no? Tenemos que las migraciones se convirtieron en un asunto ya no solo humanitario, ya no solo una problemática social, sino que las migraciones se convirtieron para muchos estados en un problema de seguridad, o por lo menos así lo conceptualizan. Si no, veamos, por ejemplo, todo el despliegue de fuerza, de tecnología, de barreras que ha implementado Estados Unidos, no solo durante el gobierno de Donald Trump, sino desde hace mucho antes, ¿no? Para poder controlar quién ingresa y quién no a su territorio, ¿no? Entonces, ciertas formas, ciertos problemas sociales, ciertas prácticas, ciertos grupos de individuos también que antes no eran considerados como una amenaza, ahora son considerados como tales bajo la securitización o bajo el proyecto de la securitización. Y esto hace que mediante la movilización de miedos, señala Diana Ojeda, por parte de gobernantes, por parte de distintos grupos, los ciudadanos y ciudadanas demanden cada vez más esa vigilancia en sus vidas. Nos encontramos entonces con ciudades llenas de cámaras, ¿no? Con requisas permanentes, con puntos de acceso a las universidades o a ciertos espacios que antes eran, pues, se consideraban abiertos a la ciudadanía, mecanismos que buscan regular quién puede entrar a ese tipo de espacios y quién no. Y todo esto, pues, bajo la premisa de la vigilancia, de una vigilancia extrema, ¿no? Vigilancia que no solo se logra a través de cámaras, sino también, pues, a partir de otro tipo de dispositivos tecnológicos como chips en los carnets, como estos sistemas biométricos que se implementan en los pasaportes o que se están implementando en los pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia, esta hipervigilancia se ha dado sobre una cierta categoría de personas, sobre varias categorías de personas, pero concretamente sobre cierto tipo de luchas dadas por los movimientos sociales, por líderes y lideresas comunitarios, líderes y lideresas ambientales, líderes y lideresas que luchan contra proyectos de minería, contra formas de despojo agenciadas por el Estado y por algunos entes privados. Y estos grupos, estos individuos, estas asociaciones de personas, de campesinos, de personas racializadas, etcétera, etcétera, que luchan por la defensa de sus propios territorios, han sido convertidos en Colombia bajo ya varios gobiernos de derecha en el país como una amenaza a la seguridad, lo cual pues legitima su vigilancia pues ante el resto de la ciudadanía y la militarización de distintos espacios
así las personas que estén allí no sean personas, pues, no sean grupos armados, no sean individuos armados, ¿no? Bueno, el asunto es que esta era de la diversidad sexual en la que pues, nos encontramos ahora y que celebramos tanto, no es ajena ni al neoliberalismo ni a la securitización de las sociedades. Pensemos un poco en el homonacionalismo, este concepto que abordamos rápidamente en nuestra última sesión, concepto acuñado por Hasbir Puar, quien básicamente nos va a señalar que en la actualidad la homosexualidad ya no está excluida a priori de la nación, sino que se incluye a la homosexualidad, pero digamos que no a la homosexualidad, a toda la homosexualidad, sino ciertas formas de sexualidad, ciertas formas de homosexualidad, perdón, cierto tipo de sujetos homosexuales y ya pues más ampliamente cierto tipo de sujetos queer se los incluye en la nación, no como reflejo o producto de unos cambios sustanciales en la forma como narramos la nación, no porque la nación sea menos heterosexual que antes, sino porque justamente esa inclusión parcial de ciertas sexualidades otrora consideradas disidentes o no normativas ayudan a sostener esos proyectos normativos de la nación en términos de la heterosexualidad, en términos de la blancura, de la blanquitud en términos raciales y en términos religiosos también, ¿no? Eh, Menciono esto, señalo esto, porque algo que nos señala, que nos menciona Hasbir Puar en su libro de Ensamblajes Terroristas, es que este reconocimiento, este homonacionalismo, perdón, no ha estado, digamos que se entrecruza, se imbrica también con ciertas formas de securitización y esto lo podemos ver de forma muy clara en Israel. Israel, pues ustedes conocen todo este conflicto con Palestina, pues que data de ya varias décadas. Israel se ha erigido como Estado, asimismo como eh, pues uno de los destinos LGBT por excelencia del planeta, ¿no? Eh, Ciudades como Tel Aviv, ¿no? Se muestran como paraísos LGBT, paraísos de la diversidad sexual, paraísos de las identidades de género, del reconocimiento de las identidades de género. Y con esto, el Estado de Israel, pues es algo que han señalado ya varios autores y autoras, y también activistas, lleva a cabo esta práctica del lavado de su cara, del lavado de su imagen, y enmascara esa serie de violencias que continuamente ejerce contra el pueblo palestino. Entonces, se reconoce a sí mismo como un Estado que celebra la diversidad sexual, ¿sí? Mientras, digamos que ejerce un montón de violencias hacia los palestinos y hacia otro tipo de grupos, por supuesto, ¿no? Cuenta Hasbir Puar que en algún momento, hace unos años, una organización que busca, que ubica, sitúa ciertas capitales del mundo como para que sean, digamos que para que acojan la celebración de la diversidad sexual, el, el Pride, ¿no? El Gay Pride y todo este tipo de cosas. Esta organización seleccionó a Israel justamente por esto, pues como por toda esta narrativa y todos estos discursos en torno a la diversidad, celebratorios de la diversidad sexual que encontramos allí por parte del gobierno y por parte de empresas de turismo y distintos actores. No obstante, esto significaba que, si bien, y pues era una medida que también promovía el turismo LGBT a nivel internacional, si bien muchas personas iban a poder entrar, a muchas personas gay, lesbianas, bisexuales o trans, iban a poder viajar y hacer turismo en Israel en este año, en ese año en el que está declarado como capital del orgullo, pues no era así para las personas palestinas, por supuesto. Y si las personas palestinas LGBT podían participar o se les permitía participar en alguno de los eventos, en alguna de las acciones celebratorias que se llevaran a cabo,
Esto sí iba a significar un despliegue de mecanismos de securitización, vigilancia dentro del territorio israelí para garantizar que en esta celebración de la diversidad sexual no estuvieran todas las personas que se reconocían a sí mismas como diversas en términos sexuales o de género, sino solo aquellas que se ajustaran a un ideal de diversidad. Claramente un ideal que excluye a Palestina y que excluye a varios países e individuos practicantes del Islam. Entonces, bueno, y por otro lado, algo que señalábamos era que bajo esta noción de homonacionalismo es que Estados Unidos se ha situado, se ha parado frente a muchos otros países como defensor de los derechos y de las libertades, tomando la bandera LGBT, también para facilitar ciertos procesos de ocupación colonial, neocolonial, ciertas formas de intervención en otros países, ¿no? Las banderas también de los derechos de las mujeres, lo comentábamos la otra vez, y como en ese sentido, pues bajo la bandera LGBT, bajo la bandera de la diversidad, también tienen lugar, esta bandera también termina cogiendo por los usos que le dan estos estados, por supuesto, terminan acogiendo formas de militarización, formas de securitización, formas de invasión en el nombre de los derechos. Entonces, en este contexto o en este mundo en el que vivimos, tenemos que hacer una revisión crítica de esta idea de que la diversidad sexual es como ese termómetro o ese barómetro que nos va a permitir reconocer qué tan democrática es una sociedad. Que este es un planteamiento de Eric Bazin que retoma Leticia Sapsay en el texto que leímos para hoy. Porque, por un lado, este planteamiento deja de lado cómo la sexualidad, en este caso el discurso de la diversidad sexual, se entreteje con otras formas de poder, como a través del discurso de la diversidad sexual se pueden afirmar relaciones racistas, colonialistas, neocolonialistas, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, porque esta narrativa de que cada vez somos más libres, de que cada vez vivimos en un mundo mejor, etcétera, 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 es una de que cada vez los derechos que tenemos no los vamos a poder perder porque ya es algo ganado, algo adquirido, como si pudiéramos pararnos en un suelo estable. Esta es una narrativa liberal, es una narrativa teleológica, ¿sí? Que distorsiona las complejas relaciones de poder que se tejen entre sexualidad y otros órdenes como raza, clase, género, origen, religión, ideología política, etcétera, 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 en el mundo actual. Hasta aquí, ¿hay algún comentario o alguna pregunta que ustedes quieran formular? Danan, ¿quieres señalar algo? ¿Cómo veo la cuestión del neoliberalismo y la heteronorma en la actualidad? Pues veo un poco lo que ya hemos señalado y es el neoliberalismo apoyado mucho, ya no solo pues el neoliberalismo digamos que ha apoyado mucho en esa celebración de la diversidad sexual a través de complejos turísticos LGBT, de complejos de diversión y de bares y todo este tipo de cosas. No estoy señalando que los bares LGBT estén mal o que los bares LGBT simplemente lo único que hagan sea promover el consumo, no estoy de acuerdo con eso, pues son lugares en donde muchas veces solo podemos existir en ese tipo de espacios, solo podemos conocer a otras personas en ese tipo de espacios, ¿no? El problema es que
quienes tienen la posibilidad de acceder a su libertad y expresar su orientación sexual y su identidad de género son aquellas personas que pueden conocer a otras si tienen la capacidad de consumo para pagar la entrada a este tipo de espacios, si tienen la capacidad de consumo para consumir licores de gran costo, para ir a cierto tipo de espectáculos, o son aquellas que pueden ser ciudadanos cosmopolitas y viajar por todo el planeta si siguen como todos estos caminos y estos circuitos del turismo LGBT. No considero que el turismo LGBT ni que los bares LGBT sean inherentemente malos. Repito, no estoy señalando esto, pero pues el asunto es, yo creo que aquí la pregunta que habría que hacernos es, ¿qué queda por fuera y quiénes quedan por fuera de esas prácticas de libertad, ¿no? Quienes no tienen el capital necesario para hacerlo, quienes son sujetos racializados, quienes de pronto son, no sé, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en musulmanes y queer, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas que no encarnan un ideal del ciudadano del mundo LGBT en términos raciales, de clase, de religión, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, pues estas cuestiones tendrán, voy a volver sobre ellos más adelante a través de ciertos casos para que esto no sea como un relato tan abstracto, a abordar unos casos concretos. Y si te parece, pues podemos conversar sobre ello luego de que miremos estos puntos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el poder en la era de la diversidad sexual? Sabiendo que no vamos a cuestionar justamente esta idea de que el poder ahora es más suave o de que experimentamos el poder ya no tanto en términos de restricciones, sino en términos más libertarios. ¿Qué es lo que pasa con el poder en la era de la diversidad? Pues si seguimos un poco los planteamientos de Leticia Sapsay al respecto, es que las relaciones de poder se han rearticulado en la era de la diversidad sexual. Y no solo frente a lo que señalábamos antes en términos raciales, en términos ideológicos, ¿no? Sino también dentro de lo que es concebido o no como diverso en términos sexuales, ¿no? Y aquí Leticia Sapsay hace un cuestionamiento que a mí me parece súper importante y es parte de lo que se celebra en la actualidad junto a la diversidad es la posibilidad de que los individuos sean autónomos, un punto por el que ya hablé, y que puedan tomar decisiones libres. Sin embargo, señala Leticia Sapsay, ¿cuál es nuestro criterio para definir que una persona tomó una decisión de manera libre y autónoma? Esto pues que podría parecer un problema, una pregunta filosófica muy grande, en realidad digamos que tiene como unas consecuencias muy concretas y la podemos abordar de forma muy concreta. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales. Pues ustedes seguramente están familiarizados y familiarizadas con los debates que ha habido en torno a cómo deben abordar los estados el comercio sexual. Entre eso, pues la prostitución, si deben abolirla, si deben prohibirla, si deben reglamentarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues digamos que este es un debate en el cual han participado distintos tipos de actores, entre ellos grupos feministas, teóricos feministas, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del comercio sexual y de la prostitución en el feminismo es un tema muy complejo, es un tema que marca posturas polarizadas, posturas muy acaloradas, hay grandes debates al respecto. Y el asunto es, si miramos un poco en la forma como se representa muchas veces a estas personas que ejercen la prostitución, en su mayoría mujeres, cisgénero y transgénero, es como si fueran personas que estuvieran cooptadas por el patriarcado, personas que están siendo explotadas sexualmente, personas que en realidad son víctimas de un sistema
que lo que hace es producir dinero, producir ganancias a partir de la explotación de sus propios cuerpos. Que si hay relaciones de explotación de este tipo, que si hay relaciones, si hay prácticas de trata de personas con fines de esclavitud sexual y todo esto, pues definitivamente vivimos en un mundo donde eso existe y es un problema serio, pero eso no significa que toda forma de sexo comercial sea necesariamente o implique una práctica de explotación o en la que todas las personas que ejercen el comercio sexual estén siendo víctimas de una violencia perpetrada por algún tipo de proxeneta o por parte de alguna suerte de patriarca, ¿no? Muchas mujeres que ejercen la prostitución, no todas por supuesto, pero muchas reivindican la prostitución como un oficio digno, legítimo y como un oficio que sobre todo ellas eligen ejercer, ¿no? Y aquí es donde la cuestión se pone problemática en torno a la noción de autonomía que manejamos, ¿no? Porque señalan varias posturas antiprostitución, abolicionistas de la prostitución. ¿Cómo va a ser posible que una persona elija ejercer la prostitución? Y si esa persona no eligió ejercer la prostitución, sino que llegó a este oficio por, no sé, por distintas razones, ¿cómo va a ser posible que una persona decida permanecer en ese mundo cuando puede tener otras opciones laborales para salir de allí, ¿no? Entonces, en estos debates abolicionistas sobre la prostitución, digamos que el fantasma de la falsa conciencia se cierne y prácticamente se asume que toda persona que diga que ejerce el trabajo sexual voluntariamente, en realidad es una persona que está engañada, es una persona que está siendo coaccionada, es una persona que está siendo presionada para decir que en realidad eso es lo que quiere. Por lo tanto, nos va a decir Leticia Sapsay, decir que existe algo así como la prostitución, el ejercicio de la prostitución autónoma, va a ser un contrasentido para estas posturas abolicionistas. Repito, porque de entrada se cuestiona que cualquier persona pueda elegir ejercer la prostitución o permanecer en el mundo de la prostitución. Entonces tenemos pues que las personas que ejercen la prostitución se les va a negar su voz, se les va a negar su autonomía, se les va a negar su capacidad de agencia y en este sentido van a ser construidas discursivamente como menores de edad, ¿sí? Como si necesitasen que alguien las representara, hablara en nombre de ellas, velara por sus intereses, porque ellas son incapaces de hacerlo por sí mismas, ya sea por ignorancia, ya sea por presión, por violencias o porque simplemente viven en un mundo de ilusión, un mundo que distorsiona, digamos, que las condiciones reales en las cuales existen. Si esto es así, claramente no pueden ser sujetos autónomos, claramente no pueden ser sujetos libres, va a señalar Sapsay. En ese sentido, en la era de la diversidad sexual, se reproducen, se rearticulan no solo relaciones de poder relacionadas con la raza, por ejemplo, que era lo que señalaba, sino también con la sexualidad misma, ¿sí? No es que la sexualidad como dispositivo de poder se haya relajado, se haya hecho más suave, sino que se ha reorganizado. Entonces, ok, puede que celebremos mucho la participación de cierto tipo de hombres gay, incluso de cierto tipo de mujeres lesbianas e incluso de cierto tipo de personas transgénero que se ajustan a un canon estético, que tienen una capacidad de consumo, que no parecen ser muy eh, confrontadoras, ¿no? Frente a la heterosexualidad. Estas personas, digamos que pueden ser incluidas y pueden ser celebradas, ¿cierto? Pero hay muchas otras que no. Y una de estas van a ser las trabajadoras sexuales. Se va a asumir que ellas no son sujetas autónomas y el sujeto autónomo y libre es uno de los pilares, no solo del liberalismo, sino del neoliberalismo, ¿no? Esta reorganización o esta rearticulación de las relaciones de poder se ha apoyado claramente en las políticas identitarias, ¿sí? Las políticas identitarias, digamos que se desarrollaron de forma paralela
a las políticas multiculturales, ¿no? Y sin entrar a hacer afirmaciones taxativas del tipo las políticas de la identidad son malas hacia secas, porque a través de las políticas de la identidad se han logrado, pues movimientos sociales han logrado el reconocimiento de varios derechos en sus países y mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, las políticas de la identidad son una trampa. ¿Son una trampa en qué sentido? O pueden ser una trampa en que las políticas de la identidad que celebran la diferencia ocultan los mecanismos a través de los cuales ciertos sujetos pueden ser incluidos dentro de esa categoría de diferentes o diversos y otros son excluidos de esa categoría de diferentes o diversos, ¿no? También es una trampa en el sentido de que a pesar de que, como ya hemos visto en sesiones pasadas, cuando hablábamos sobre esta perspectiva derridiana que nutrió la teoría queer en el abordaje de la sexualidad, eh, pues que señala básicamente que el significado no puede ser atrapado, que el significado está diferido, que la diferencia se produce histórica y culturalmente de manera permanente, ¿sí? La diferencia es un proceso, la diferencia es un hacer, ¿sí? La diferencia no es un ser, ¿no? Parafraseando un poco a Judith Butler. Eh, Tenemos que estos discursos de la diversidad sexual muchas veces lo que hacen es anticipar un conjunto de diferencias y tratar de fijar esas diferencias, ¿no? Hacer rígidas ese esquema de diferencias, ese abanico de diferencias, clausurar la diferencia, ¿no? Y pues esto tiene como resultado que si uno de los principios de operación de la identidad es la exclusión, es decir, yo soy en la medida en que no soy, una serie de sujetos que van a quedar por fuera de ese reconocimiento de la diversidad van a seguir por fuera de ese reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y asimismo se van a estabilizar ciertas relaciones de poder, como entre otras la heteronormatividad, ¿no? En la medida en que la heteronormatividad va a mantener como estos otros sexuales muy estables, ¿no? El gay, pero pues el gay blanco, el gay de clase media, el gay que se comporta bien, ¿no? A ese gay lo puede, digamos que aceptar, lo puede incluir, pero va a haber otra serie de sujetos perversos y abyectos en términos sexuales, entre ellos las trabajadoras sexuales, que nunca van a gozar de ese reconocimiento de la diversidad. Entonces, tenemos pues que el poder en la era de la diversidad hay que repensarlo, en la era de la diversidad sexual hay que repensarlo, hay que seguirlo cuestionando, porque estas políticas del reconocimiento de la diferencia se apoyan también en políticas del desconocimiento de la diferencia. Y este es un aspecto que muchas veces no tenemos claro, ¿no? Este es un aspecto que no es tan visible, que no es tan fácil de ver, ¿no? Y es fácilmente vemos a quienes se les reconoce, ¿no? Quienes pueden celebrar su diferencia, pero no vemos quiénes son excluidos, quiénes son desconocidos en estas políticas de la diferencia, ¿no? Ahora, además de desconocer ciertas formas de diferencia sexual, ciertas formas de diferencia cultural, religiosa, ideológica, tenemos que, y esto es un punto en el cual se enfrascaron en una discusión Nancy Fraser y Judith Butler pues, hace ya varios años y es un debate famoso al respecto. Nancy Fraser postula allí algo problemático y en lo que ella parcialmente tiene razón, pienso yo, y es que el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia bajo el multiculturalismo y las políticas de la identidad ha disociado lo cultural de lo material, ha disociado las diferencias culturales de las desigualdades económicas, de las desigualdades materiales. Y en este sentido, nos encontramos con que la pobreza, que evidentemente sigue siendo un problema, en la actualidad un problema muy grave, ¿no? La precariedad material en la cual viven muchas personas en el mundo, no es algo que sea registrado claramente por estas políticas de la diversidad y por esta celebración de la diversidad. Es decir, se reconoce al culturalmente otro, al sexualmente otro,
pero pues si es una persona empobrecida, difícilmente va a ser reconocida o difícilmente se van a a movilizar políticas o acciones tendientes a transformar estructuralmente las relaciones que la mantienen en una posición de inferioridad, de subordinación, de desigualdad, perdón, ¿no? Como si acaso ser afrocolombiano o afrobrasileño o brasileña, o ser una persona queer, ser gay, ser transgénero, ser travesti, no tuvieran nada que ver con lo material, como si no tuvieran nada que ver con el acceso a ciertos bienes materiales, ¿no? Como si a muchas personas trans, por ejemplo, no las expulsaran de su casa, por lo tanto, quedan expulsadas del colegio, de la escuela y no tienen acceso a la educación y terminan en unas situaciones de precariedad económica enormes que muchas veces las llevan al ejercicio de la prostitución. Entonces, esta disociación entre lo cultural y lo material sigue siendo un problema en la era de la diversidad sexual. Eh, un problema que no resuelve la era de la diversidad sexual y que desconoce lo material, lo económico, como un asunto serio o un asunto que debe tomarse en cuenta bajo estas prácticas y estas políticas de reconocimiento. Bueno, pues también podemos mencionar, no me quiero extender en este punto, antes de entrar a mirar un poco esos ejemplos concretos, que hay muchas otras formas de diferencia que se desconocen, ¿sí? Se desconocen porque son muy radicales en términos ideológicos, en términos políticos, se desconocen porque no hablan el lenguaje del liberalismo, ¿no? Se desconocen por tener una situación legal difícil de determinar o compleja, como en el caso de les inmigrantes indocumentados a un país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos pues que si queremos entender, reitero, cómo opera el poder en la era de la diversidad sexual, es importante que vayamos más allá de la sexualidad misma y veamos cómo éstas se entretejen con el género, lo étnico-racial, la clase social, la religión, el estatus migratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, no es algo nuevo. Sobre esto ya nos han insistido eh, movimientos sociales, autores y autoras desde hace mucho tiempo, ¿no? El Black Feminism, por ejemplo, el feminismo negro estadounidense, ha señalado, y los feminismos de color y, bueno, distintos tipos de feminismos han señalado desde hace mucho tiempo el cruce de estos distintos sistemas de poder. Pese a ello, sigue persistiendo una mirada multiculturalista que tiende a parcelar, no sé si el término parcelar se entienda, eh, que tiende a encasillar, ¿no? Como en grupos totalmente distintos a los sujetos identificados como diversos, ¿no? Es decir, una persona gay no va a ser una persona que también sea afro, o no va a ser una persona que también sea pobre, por ejemplo, ¿no? Seguimos pensando un poco la diversidad bajo el paradigma del multiculturalismo, en donde están por un lado las personas LGBT, por otro lado las mujeres, por otro lado los grupos indígenas, etcétera, 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 como si las relaciones de poder se mantuvieran aisladas, como si el género estuviera aislado de la sexualidad, aislado de la raza, de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, siguiendo este gesto deconstruccionista que hemos revisado en sesiones anteriores, cabe la pena que nos preguntemos qué es lo que desconoce eh, la diversidad sexual o más bien sobre qué se cimenta, sobre qué tipo de rechazos se cimenta, se erige la inclusión y el reconocimiento de la diversidad sexual en la actualidad. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Quieren señalar algo? Aprovecho para tomar agua. Ok, Cleverson, gracias. Entonces, hablamos
ya aterricemos unos casos muy puntuales, ¿no? Para tratar de entender cuál es ese sujeto político de la diversidad que constituye el sujeto político de la diversidad sexual que queda por fuera a partir de unos casos concretos y pues abro también como el espacio para que ustedes participen y comenten. Me encantaría también escucharles, pues porque yo hablo mucho desde mi contexto más familiar, que es el colombiano y el bogotano, pues me encantaría también que ustedes pudieran comentarnos, compartir algo sobre, no sé, cómo es en Brasil, cómo es en Minas Gerais, cómo es en Uberlandia, cómo ven, cómo leen este tipo de preguntas en sus contextos familiares. En Bogotá se puede ser, Bogotá es mi ciudad donde vivo, en Bogotá se puede ser es un eslogan que digamos que ha buscado remarcar cómo mi ciudad, la capital de Colombia, tendría de ser una ciudad incluyente, ¿no? Y pues vemos que esto es un eslogan institucional de la alcaldía de Bogotá, ¿no? Que incorpora explícitamente la bandera LGBT. Esta imagen que vemos aquí a la derecha es de la alcaldía de Bogotá, este edificio es la alcaldía de Bogotá. Este espacio que encontramos aquí al frente es la Plaza de Bolívar, que es el lugar más importante al que se dirigen las manifestaciones políticas en Bogotá, la Plaza Mayor, ¿sí? Y encontramos aquí la alcaldía de la ciudad claramente adornada con los colores de la bandera del arco iris, ¿no? También les comentaba en la sesión pasada como nuestra actual alcaldesa, Claudia López, que es una mujer lesbiana, también de alguna forma supo aprovechar su propia orientación sexual y esa sexualidad diversa que encarnaba para poder catapultarse en su campaña política y ser elegida como alcaldesa, ¿no? Ella, digamos que claramente hizo un uso de este discurso de la diversidad sexual para ser elegida como alcaldesa. No únicamente ese discurso, por supuesto, pero sí lo aprovechó bastante. Y pues en ella muchas personas LGBT y más de la ciudad tenían puestas sus esperanzas, que fuera una ciudad más igualitaria en esos términos. No obstante, pues no me voy a extender en este punto porque lo mencioné en la sesión pasada, Alejandra Monocuco, quien vemos aquí en la izquierda, que era una mujer transgénero que ejercía la prostitución, una mujer empobrecida, racializada y que además vivía con VIH, murió durante estos confinamientos que iniciaron con la pandemia de COVID-19, murió de COVID y en el momento en el que ella empieza a tener estos problemas de salud, su acompañante, una persona que estaba con ella, llama a una ambulancia. La Secretaría de Salud de Bogotá envía una ambulancia, pero después de que se enteran que ella tiene VIH, pues la dejan allí abandonada literalmente y pues Alejandra Monocuco muere, ¿no? Entonces, puede parecer un poco paradójico, ¿no? En una ciudad que celebra la diversidad sexual y la diversidad sexual y de géneros, que justamente una persona que encarna estas formas de diversidad, trabajadora sexual, que encarnaba trabajadora sexual y transgénero, no reciba esta atención estatal. Y pues esto nos da pistas claramente sobre que no cualquier individuo puede reclamarse como sujeto político de la diversidad sexual, así no encarne la heteronormatividad, ¿no? Mientras tanto, y pues aquí pongo la imagen de un club LGBT de la ciudad, que es uno de los más grandes de América Latina. Sobre esto ya había comentado algo antes. Mientras tanto, aquí encontramos en la ciudad un sector, un barrio, ¿no? Chapinero, en donde la bandera del arco iris está por muchos lugares, el nombre del barrio está escrito con letras del arco iris, el nombre de la ciudad también aparece escrito con letras del arco iris por parte de la misma alcaldía, ¿no? Este sector pues, de Chapinero, este barrio de Chapinero, aloja los bares LGBT más importantes. Este de la derecha es un bar gigante, es un bar enorme, es un club impresionante, ¿no?
que aparecen guías de turismo, ¿no? Eh, y pues claramente las personas que acuden o que hemos acudido a este tipo de espacios podemos reclamar ser sujetos políticos de la diversidad sexual, pero personas como Alejandra Morono Cuco seguramente no, ¿no? Y es que quienes conozcan o si algún día vienen a Bogotá, seguramente se darán cuenta de lo segregada en términos espaciales que está la ciudad, ¿no? Entonces es muy distinto, supongo que en varias ciudades de Brasil también debe ser así, ser una persona sexualmente diversa, pero vivir en un sector marginal, en una favela o en un sector empobrecido, a una persona que vive en un sector pues, mucho más pudiente. Esto, Bogotá, ok, Cleverson, gracias. Sí, pues digamos que yo reconozco que esto no es característico únicamente de Bogotá, aunque se vive de formas concretas aquí. Y eso digamos que no es nuevo, esto tampoco lo inaugura la actual alcaldesa, y eso sí quisiera como dejarlo claro. Hubo un alcalde hace, pues que gobernó la ciudad más o menos a mediados de la década de 2000, Lucho Garzón, que era un sindicalista que fue elegido pues, por parte de unos votantes de izquierda en su mayoría y que fue una persona que se interesó por articular, por visibilizar en su gobierno a personas que encarnaran distinto tipo de diferencias, entre ellas las personas LGBT. Y pues impulsó una política pública LGBT, hizo muchas cosas que fueron muy importantes aquí en la ciudad. Pero Lucho Garzón, este alcalde, quería justamente que todo el tema de la diversidad y las políticas en torno a la diversidad sexual fueran implementadas primero en este barrio de la ciudad, en Chapinero, y que este fuera, él lo definía como un polo de desarrollo de políticas públicas LGBT, copiando un poco un modelo de algunas ciudades europeas. Uno podría preguntarse por qué no haberlo hecho en barrios como el barrio Santa Fe, que es donde vivía y trabajaba Alejandra Monocuco. ¿Por qué no hacer, por qué no implementar estas políticas o impulsar el desarrollo de las políticas LGBT en estos barrios marginalizados, ¿no? En estos barrios empobrecidos? Claramente no podemos dejar de pensar la diversidad sexual, no podemos pensarla al margen de la clase social. Eh, este es un titular, pues quisiera versar sobre eso muy rápidamente, y es que además la actual alcaldesa, y aquí digamos que no quiero, aunque sé que la he individualizado a través de su nombre y he hecho como muchas alusiones a ella, quisiera señalar que el problema no es la alcaldesa de ahora, o el problema no es el alcalde de hace 15 años, ¿no? Sino pensar que es algo que ya forma parte de las formas de gobierno de la ciudad, ¿no? Esta inclusión homonormativa de la diversidad sexual, ¿no? Y es que pues, nuestra alcaldesa diversa, nuestra alcaldesa lesbiana, al mismo tiempo que reclamaba la diversidad y que afirmaba la diversidad sexual y de géneros, promovió aquí, ha promovido en varias ocasiones un discurso xenofóbico contra los inmigrantes venezolanos. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que ha recibido más población migrante de Venezuela, porque compartimos una frontera grande. Brasil también, por supuesto, ¿no? Y pues la alcaldesa lo que ha señalado en varias ocasiones es que la seguridad de la ciudad se deterioró a raíz de la oleada migratoria de venezolanos y en algún momento propuso la creación de un comando especial, ¿sí? Un comando de fuerza, un comando policivo contra los migrantes criminales, lo llamaba ella, ¿no? Y aquí habría que preguntarse por qué si se está persiguiendo el crimen, porque tiene que crearse una fuerza que busque a criminales de cierto tipo o a personas que violan la ley de cierto tipo de nacionalidad y no de otra, ¿no? Cleverson señala la diferencia entre la teoría y la práctica, como en Brasil en muchos momentos. No sé si, a propósito, no sé si quieren compartir algún caso concreto de Brasil, pues que me encantaría escucharlos.
Si en algún momento quieren hacerlo, por favor, interrúmpanme ahora en el micrófono y les escucho porque me encantaría mucho pues, que compartieran también ese tipo de experiencias. Entonces tenemos que en la era de la diversidad, ¿no? Se promueven aquí en Bogotá también prácticas de securitización, que era lo que señalaba al inicio, ¿no? La alcaldesa Diversa promueve estas prácticas de securitización que van dirigidas obviamente hacia estos migrantes venezolanos. Y si estos inmigrantes venezolanos se reconocen a sí mismos como sexualmente diversos, no van a ser reconocidos como sujetos políticos de la diversidad sexual, porque pues para hacerlo no podrían ser inmigrantes, por lo menos no en esta coyuntura en la que estamos viviendo actualmente, eh, con esta gran oleada migratoria de, de Venezuela. Bueno, hay que señalar también que en Bogotá y en el resto del país, en el resto de Colombia, les migrantes venezolanos están expuestos a múltiples formas de violencias, ¿no? Muchas mujeres cisgénero venezolanas son violentadas sexualmente, también personas, mujeres transgénero, y muchas veces se espera, hay como una cierta disposición por parte de muchos hombres aquí en la ciudad y en el país de tratar de aprovechar o de capitalizar esa situación de precariedad que marca esas trayectorias migratorias, porque saben que llegan aquí con poco dinero, muchas veces sin una red suficiente de apoyo, etcétera, 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 y de alguna forma esperan que esa precariedad económica se traduzca, por un lado, en que potencialmente cualquier mujer venezolana sea o ofrezca servicios sexuales, ejerza la prostitución y por otro lado, que cobre unas tarifas mucho menores que pues, las mujeres que ejercen la prostitución aquí en Colombia. Pues asimismo, estos migrantes se enfrentan también a acoso policial, detenciones arbitrarias por parte de la policía, ataques por parte de vecinos que han estigmatizado. Pues, la presencia venezolana aquí está profundamente estigmatizada. Eh, Se pueden ver muchas veces panfletos que anuncian que van a ser asesinados todos los venezolanos que se han encontrado robando, presumiendo que todos los venezolanos son ladrones, en esta misma lógica. Y incluso hubo un lamentable caso de un linchamiento a un hombre venezolano aquí en Bogotá, a quien se lo acusó de haber cometido violencia sexual contra alguna persona y después se supo, esta persona murió linchada y después se supo que pues, definitivamente no había cometido ningún tipo de acto ilegal, no había violado a nadie, sino que todo esto fue un rumor xenofóbico que circuló, ¿no? Entonces, tenemos, digamos que como toda esta cuestión paradójica también aquí en la era de la diversidad. Cleverson señala aquí que muchos políticos en Brasil suelen pronunciarse positivamente con relación a las cuestiones de género, diversidad y sexualidad, pero a la hora de implementar políticas públicas que efectivamente sean productivas y ayuden a las otras personas no lo hacen. Es un poco como, no sé, supongo que es un poco como mostrarse políticamente progresistas, pero digamos que solo en los discursos que pronuncian en las campañas políticas. Ujú. Y después no. Aquí Álvaro Uribe Vélez, pues, que gobernó el país durante dos periodos, un gobernante de derecha, pues que seguramente ustedes conocen, en su primer gobierno incluso habló de reconocer derechos de las personas LGBT. Después claramente adoptó una postura anti-LGBT y en su segundo gobierno o después de su segundo gobierno incluso se tomó una foto, grabó un video, circuló un video en redes sociales de personas LGBT que supuestamente no se llamaban LGBT, se denominaban no heterosexuales, que apoyaban a Uribe, ¿no? Entonces, estos usos políticos de la diversidad sexual son claros.
Denan señala que es como si no fuera aceptable acumular dos tipos de procesos de minorización en una sola persona, ¿no? En el caso de migrantes LGBT. Sí, sí, pero digamos que también depende. Es decir, porque si son migrantes venezolanos LGB o T, pero que son personas educadas, son personas muy blancas, son personas que tienen cierto capital adquisitivo, digamos que su presencia va a ser mucho más tolerable, incluso va a ser aceptada, ¿sí? Entonces muchas veces el acceso, ¿no? Como a este reconocimiento como sujetos políticos de la diversidad va a pasar por va a pasar por, pues, por la clase social, ¿no? Bueno, otro caso sobre el que quisiera pues, comentar, hablar rápidamente para que pensemos esto sobre el sujeto político de la diversidad fue el que ya les comenté. Fue el que ya les mencioné relacionado con el que aborda Leticia Sapsay, de hecho, en su libro, ¿no? Y es sobre las trabajadoras sexuales, ¿no? En Buenos Aires, pues en general, pero las trabajadoras sexuales en Buenos Aires en particular, que no eran reconocidas como sujetos autónomos, pues porque en principio no podían haber elegido autónomamente ejercer el trabajo sexual. Y al respecto, Leticia Sapsay, una de las cosas que nos va a señalar es que en Buenos Aires, perdón, que nos va a decir, es que en Buenos Aires, cuando se empiezan a revisar estas medidas policivas heredadas de la dictadura argentina, se va a crear una zona para que pues, las personas que ejercen la prostitución puedan hacerlo de manera pues, más libre y más segura, supuestamente, ¿no? Y después de muchos debates, finalmente esta zona se crea, esta zona roja para el ejercicio de la prostitución en Buenos Aires, pero nos dice Sapsay que espacialmente esa zona roja va a funcionar como una especie de afuera constitutivo del resto del espacio público en Buenos Aires, ¿no? Es decir, esa zona roja va a ser como el otro objeto que marca quién es el ciudadano ideal que puede circular en el espacio público en Buenos Aires, ¿no? Un ciudadano heterosexual, un ciudadano cisgénero, incluso algunos ciudadanos y ciudadanas que pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, ¿no? Pero que no estén vinculados en ninguna forma de comercio sexual, ¿no? Y aquí claramente podemos ver una organización del espacio, que era un punto que tocábamos en sesiones pasadas, en clave del género y de la sexualidad. Bueno, y pues ya para ir cerrando un poco esta reflexión, quisiera que problematizáramos un poco también la cuestión del trabajo sexual, ¿no? Porque el trabajo sexual, pues existen distintas modalidades de trabajo sexual. La prostitución es una de ellas. La prostitución, digamos que se ejerce de manera directa y presencial, es una de ellas. Y la pandemia del COVID, la pandemia del COVID-19, pues tanto aquí como en varios países, entiendo que también en Brasil, una de las cosas que expuso fue la marcada precariedad en la cual las personas que ejercen la prostitución trabajan, ¿no? Pues pensemos que estas medidas de bioseguridad que implicaron cuarentenas, confinamientos, obligaban a que las personas solo pudieran trabajar a través de Internet, ¿no? Y que quienes tenían que trabajar presencialmente, digamos que tuvieran un permiso especial para poderlo hacer. Claramente eso no fue el caso de todas las personas, no fue el caso en todo tipo de oficios. Las personas que ofrecían servicios sexuales, las personas que ejercían la prostitución, pues esto, pues la prostitución en la calle, estas personas pues no eran consideradas como parte de un sector económicamente productivo, ¿no? De modo que eh, pues muchas veces los auxilios no llegaron para estas personas
y las cuarentenas se mantuvieron para estas personas independientemente de que estuvieran pasando hambre o que estuvieran en una situación económica muy precaria, ¿no? Aquí en Bogotá, dice que también en otras partes en otras ciudades del mundo hubo protestas por parte de personas que ejercían la prostitución, señalando pues esa marginalidad en la cual estaban. Esta es una foto de aquí en Bogotá, que dice cuarentena digna con techo y sin hambre para las trabajadoras sexuales, ¿no? Y resulta algo que me parece llamativo con respecto al trabajo sexual y pensando también en esas formas otras de sexualidad que pueden ser reivindicadas y cuáles no. Algo que me parece llamativo, y pues bueno, de hecho aquí cito a la antropóloga Ana María Castañeda, es que mientras durante la cuarentena las personas que ejercían la prostitución en la calle se vieron en esta situación tan precaria, OnlyFans y otras plataformas destinadas al comercio sexual online empezaron a cobrar mucha importancia, ¿no? Mucha visibilidad. Seguramente ustedes vieron como todas las noticias, podían ver todas las noticias que señalaban que determinadas celebridades en Estados Unidos, aquí en Colombia también, actrices, modelos, etcétera, etcétera, abrían su cuenta de OnlyFans y pues establecían unas tarifas allí para que las personas pudieran consumir contenido de tipo erótico, ¿no? Entonces la prostitución callejera se precariza y OnlyFans se dispara, señalan a María Castañeda, y claro, pues digamos que podríamos decir que la respuesta a esto es muy sencilla y que tiene que ver con que pues quienes pudieron ejercer el trabajo sexual a través de Internet, pues no iban a enfrentar como todos estos problemas derivados de las medidas de bioseguridad. Pero el asunto es mucho más complejo porque ya en OnlyFans sí había muchas personas que ejercían el trabajo sexual indirecto, ¿sí? Por Internet, señalaba Castañeda, ¿no? Pero que parte del aumento de la popularidad de OnlyFans durante la pandemia tiene que ver también con que el trabajo sexual o cierta modalidad, cierta forma de trabajo sexual se hizo mucho más respetable, ¿sí? Se hizo mucho más, no solo tolerable, sino incluso aparecían en estas notas de prensa como celebrándolo, como mostrando a estas personas que eran muy progresistas en términos sexuales, ¿no? Y esta respetabilidad del comercio sexual a través de Internet, señala Castañeda, se logró pues básicamente a través del blanqueamiento del comercio del trabajo sexual. ¿Blanqueamiento en qué sentido? Entendiendo la blancura, la blanquitud no solo como un tono de piel, sino como una serie de comportamientos, prácticas, formas de comportarse, perdón, vinculadas con las personas blancas. Entonces, claro, pues muchas veces eran personas de tez clara, de tez blanca, pero era sobre todo celebridades, personas que tenían un alto capital adquisitivo, ¿no? Quienes popularizaron este trabajo sexual a través de Internet, ¿no? Mientras tanto, pues digamos que estas otras personas eh, pobres, inmigrantes, indocumentadas, transgénero, etcétera, 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 iban a seguir viviendo como estas condiciones de precariedad. Entonces, pues más que una conclusión, quisiera cerrar eh, pues esta sesión de hoy preguntándonos de nuevo por qué excluye y qué incluye el sujeto político de la diversidad sexual, haciendo eco de los planteamientos de Leticia Sapsay, que pensemos un poco de qué está hecho ese reconocimiento, qué es lo que constituye ese reconocimiento de la diversidad sexual, quién puede ser celebrado y quién no va a ser celebrado en este mundo que vivimos en la actualidad, tan pues, reconociendo que hay tantos discursos homofóbicos y transfóbicos que circulan, pero digamos que en estos discursos quienes celebran nuestra existencia, quienes sí podemos celebrar nuestra existencia y quienes no, para quienes esta diversidad sexual es habitable y quienes definitivamente nunca van a poder habitarla. Bueno, pues no sé, eh, eso sería todo por hoy. No sé si de pronto quieran comentar algo, subrayar algún punto, hacer alguna pregunta.
Bueno, pues supongo que todo es claro. Tendríamos nuestra última sesión el lunes próximo para hablar sobre la infancia y la sexualidad, que es como otra arista compleja y otra arista compleja de esas conexiones entre infancia y sexualidad y que me parece que son muy relevantes para pensar la sexualidad en la actualidad, pero sobre todo la forma como opera la infancia en la imaginación política, ¿no? Cómo es movilizado ese sujeto infante en una serie de discursos y prácticas homofóbicas que hacen eco a un pánico moral sobre lo que supuestamente estaríamos haciendo de este mundo quienes luchamos por ciertas formas de justicia sexual. Cleverson, ¿querías señalar algo? Que hay un punto que te parece obvio. Ujú. Que algunas personas no tienen el derecho a disfrutar de su propia sexualidad solo por el derecho de ser negra o ser mujer. Claro, digamos que es un punto obvio, pero digamos que, ok, pero digamos que es un punto muy clave, clave que lo pensemos, y al mismo tiempo, pues pensar cómo ciertas formas de sexualidad, otra, que ese es uno de los puntos que hemos enfatizado, sexualidades no heterosexuales apoyan una heteronormatividad, ¿no? Una heteronormatividad, sabiendo que la heteronormatividad no solo es hetero, sino que también es blanca, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarme hoy, por dialogar conmigo el día de hoy y nos vemos entonces el lunes.